Señores, uno de los comentarios más importantes a propósito de la economía mundial ha sido en las últimas semanas la estrepitosa caída del precio del petróleo. Después de un año marcado por la caída del 40% del precio del petróleo, los analistas pronostican que el año 2015 promete ser igual de agitado en el mercado del crudo, lo que alimentará las tensiones geopolíticas. Los precios venían cayendo desde hacía meses, pero la decisión en noviembre de la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, de no reducir su producción, los precipitó por debajo de los $70 el barril, algo no visto desde el año 2009. Al inclinarse por el statu quo, la OPEP quería enviar un mensaje, que no piensa hacerse cargo en solitario de la responsabilidad de mantener los precios a un nivel alto cuando hay otros actores en el mercado, como los productores de crudo de esquisto, esto es en Estados Unidos, y aquellos que no son miembros del cártel como Rusia o Noruega. Hay mucho petróleo en el mercado por la revolución del crudo de esquisto en Estados Unidos, el regreso con fuerza del petróleo de Libia, la moderación del consumo en China y sobre todo en Europa y otros factores. En el año 2015 los precios del crudo seguirán bajos y eso podría alimentar las disputas entre los países productores. Para Venezuela, por ejemplo, hay países que realmente van a sufrir mucho, pero Venezuela, cuyo gasto público depende por completo de los ingresos del petróleo, los precios altos son una cuestión de vida o muerte, mientras que Arabia Saudita puede permitirse precios más bajos y está cansada, siendo el primer productor de tener que cargar con el grueso de los recortes en la producción. Este es un panorama que hoy concretamente publica El Espectador de Colombia, marcando concretamente un asunto que se ha convertido, digamos, en uno de los asuntos de mayor interés que provoca en el área económica, fundamentalmente para Occidente, pero no solamente para Occidente. Pero queremos tener respuestas propias, respuestas nacidas en nuestro país, y por eso estamos consultando, como tantas veces lo hemos hecho, al economista Javier de Aedo. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Jorge. Es un gusto, como siempre, estar con ustedes. Igualmente de recibirte. Bueno, ¿qué está pasando con el petróleo? ¿El panorama es tan sombrío como se plantea? Bueno, has hecho una crónica muy exhaustiva con un montón de razones, tanto del lado de la oferta como de la demanda, que explican esta situación, por lo menos parcialmente. También uno debería imaginar que hay explicaciones por el lado financiero, ¿verdad?, de quienes especulan con este tipo de activos, quienes compran y venden a futuro y tienen que cerrar posiciones en determinados momentos, y también seguramente, y esto lo mencionabas al pasar, aspectos geopolíticos, porque es evidente que no es indiferente en la ecuación de fuerzas entre los principales países del mundo que el petróleo se desplome, como le está pasando a Rusia, con una devaluación simétrica totalmente con la caída del precio del petróleo, ¿no? Claro, claro. Esto va a poner en aprietos a productores y es una salida importante que debe verse con alegría por parte de aquellos que son consumidores, compradores de petróleo. Y bueno, sí, para un país como nuestro es una excelente noticia. Hace solo 2 meses el Fondo Monetario en sus proyecciones globales, que actualiza cada 3 meses, estimaba un precio del orden de $90 y pico para el año próximo. Bueno, hoy la perspectiva es otra, varias decenas de dólares por debajo, y eso para nosotros es muy importante, ya sea como en este momento en que todavía no se ha traducido en una rebaja de precios a consumidores y productores y se está generando un excedente en ANCAP, que es importante porque ANCAP venía con números complicados y esto es una forma de restablecer sus números, como cuando esa baja se empiece a concretar seguramente a partir del mes próximo y que se reitere más de una vez a lo largo del año que viene, va a ser un elemento muy positivo para consumidores y productores y también desde el punto de vista de las presiones inflacionarias. O sea que es una muy buena noticia para nosotros en este contexto global y regional adverso que se está presentando, como el tiempo hoy de mañana aquí en Montevideo, gris, oscuro, ¿verdad? Un mundo que
que un dólar que se fortalece, tasas de interés que van a subir, productos de exportación cuyos precios bajan, vecinos que no nos hinchan para nada, que están creciendo cero o cayendo uno y otro, Brasil y Argentina, y abaratándose en dólares rápidamente, como Brasil con un dólar a 2.70. Bueno, esto del precio del petróleo es una muy buena noticia para nosotros. ¿Cuánto cuenta en la economía mundial el precio del petróleo, el valor de comercialización del petróleo? Bueno, por lo que tú mencionabas al principio de la introducción de esta nota, es muy relevante, es la materia prima por excelencia, porque a nadie le es indiferente, ni a quienes producen ni a quienes no producimos. Por supuesto que hay algunos que es de debido a muerte, como en el caso de Venezuela o mismo Rusia en este momento, pero bueno, se están descubriendo nuevos yacimientos que son más baratos por la tecnología que se utiliza, y eso lleva también a una baja estructural del precio, ¿no? Claro. Javier, puede haber, digamos que un cambio dramático en lo geopolítico según apoyan esa teoría algunos analistas. Por ejemplo, se señala que a partir del año 2015 Estados Unidos va a poder surtirse por sí mismo, es decir, no va a ser dependiente en lo que tiene que ver con el consumo del petróleo, debido a los yacimientos encontrados allí cerca de la costa de California. Esto es impresionante, ¿no? Porque esto no solamente tiene que ver con que no va a estar tan condicionado Estados Unidos a los países a los cuales de alguna manera ha estado determinado en los últimos tiempos, sino que también puede marcar su desinterés, incluso político, militar, en distintas zonas del globo. Bueno, sí, evidentemente, es un tema que a mí me excede notoriamente, pero sí, evidentemente las ecuaciones de poder, las dependencias recíprocas cambian totalmente las ecuaciones en este momento con esto. Evidentemente, Rusia debilitado cuando amenazaba con volver a ser muy relevante, los países del Medio Oriente que tenían una capacidad financiera gigante, el desarrollo del gas natural también en otros países, que también es un sustituto del petróleo, en fin, se está moviendo mucho esto, y en esta movida nosotros somos beneficiados, que es lo que al final del día tenemos que pensar en esos términos egoístas en el buen sentido, ¿no? Claro. ¿Qué podrán decir aquellos que festejaron el crack en Estados Unidos y señalaban que el capitalismo ha muerto? Bueno, esas cosas siempre, cada tanto, es como las novelas, cada tanto hay quienes dicen que el capitalismo ha muerto, que el dólar ya no va a ser la principal moneda, y todas esas tonterías que algunos sesgados por sus intenciones, por sus ideologías perimidas, pero en la realidad es otra, ¿verdad? Hasta cuando hay problemas más serios en los propios Estados Unidos, la moneda que más se fortalece es el dólar, y los títulos que más se valoran son los del propio gobierno americano, así que el euro está débil y va a ser mucho más débil en los próximos trimestres. China, que crecía a tasas espectaculares, ahora se ha moderado y ya no va a ser lo que se pensaba que iba a ser, porque además tiene que mudar su modelo de crecimiento, no puede seguir creciendo en base a la exportación, a la inversión pública, sino tiene que desarrollar el Estado, tiene que desarrollar el sector privado, el consumo privado, crear Estado, crear un sistema de salud, crear un sistema previsional, para eso hay que cobrar impuestos que no se cobran, en fin, es todo un tema de construcción de Estado que hay que hacer allí. Entonces, a la larga, bueno, Estados Unidos hizo un muy buen diseño de la salida de la crisis, tanto una política fiscal como monetaria expansiva, y hoy está recogiendo los frutos. Europa se durmió de la mano de Merkel y de Alemania con esas ideas extremadamente conservadoras y muy poco prácticas, y bueno, y sigue atascada ahí, y en el año 2016 recién va a tener el Producto Bruto Interno del 2008, ¿no? Claro. 8 años perdidos. Claro. Es decir, que cerramos el año 2014 y vamos a comenzar el año 2015 con la certeza de que Estados Unidos está muy sólido como la mayor economía del mundo. Sí, como siempre lo fue, pero pasando por momentos complicados. El ciclo económico tiene esas cosas, y bueno, pero es la economía que muestra mayor vitalidad y mayor capacidad de recuperación.
Claro. ¿Cuáles son los aspectos que deberían preocupar más para el próximo año, para nuestro país y a nivel internacional, Javier? Y a nivel internacional es una gran incógnita, porque todo un tema así como el petróleo está en proceso. El año que viene en algún momento, y entre hoy y mañana, se reúne la Reserva Federal, es un dato muy importante que vamos a ver en estos días, cuándo comenzará finalmente la rebaja de tasas de interés, la subida de tasas de interés en Estados Unidos. Bueno, esa es la noticia principal del año quizá, y la que va a marcar la confirmación de una etapa de transición en la que estamos, desde hace ya algunos trimestres. Y a nivel del vecindario, yo diría cómo se procesa este ajuste en Brasil, que necesariamente va a tener que hacer algo, porque no puede crecer al 0, como está creciendo este año, o al 0,5 como se pronostica para el año que viene. Y bueno, y un dólar que ha subido mucho y que a nosotros nos genera desafíos importantes. Y después, bueno, el año electoral en Argentina, que también hay que ver cómo se maneja. Ojalá lleguen sin chocar, como se dice, ¿no? Es decir, sí, que puedan llegar sí, administrando esta situación como lo han hecho hasta ahora, sin mayores dramas. Claro. ¿Hay perspectivas con respecto, por ejemplo, a sectores que importan mucho para el Uruguay? El sector alimenticio, se había dicho que se observaba caída de precios de productos que últimamente para el Uruguay habían significado ingresos muy importantes. ¿Qué está pasando con eso? Bueno, sí, efectivamente, las materias primas, así como el petróleo, que es el más volátil de todos, los precios de las otras materias primas también han tenido una caída importante. La soja por debajo de los 400 cuando llegó hasta arriba de 600. Felizmente la carne todavía no se dio por enterada de esta situación global, pero bueno, es cuestión de tiempo para que todas las materias primas aterricen a niveles más bajos que los máximos que han tenido, seguramente bastante más altos que los mínimos que han tenido hace 10 años o 12 años, cuando todo este proceso comenzó. Pero bueno, vienen tiempos de no tanta holgura. Claro. Ayer el dólar tuvo un saltito interesante aquí en Montevideo, ¿verdad? En el Uruguay. El dólar estaba un tanto reprimido, todavía está muy corto de pesos el mercado. La tasa call está en el 20% hace ya varias semanas, y estamos muy cortos de pesos. Entre los bancos privados y el Banco Central hicieron algunas macanas allí, que se quedó sin pesos la plaza. Y bueno, esta semana seguramente se va a continuar este proceso de apreciación del dólar, que en los últimos 4 meses se divorció totalmente de lo que ha pasado en el resto del mundo, ¿no? Claro. En el resto del mundo el dólar subió significativamente en los últimos 4 meses, y aquí está prácticamente planchado. Entonces hay que hacer un proceso de recuperación bastante rápido en ese sentido. Con Brasil estamos prácticamente en 9 pesos por real, cuando habíamos estado arriba de 10 en forma casi permanente, ¿no? Uh-huh. Eso significa, Javier, que tú pronosticas, o por lo menos crees necesario, que el precio del dólar tenga una modificación significativa el próximo año. Bueno, yo creo que significativo no va a haber nada, porque si es demasiado significativo pega en la inflación, y el Banco Central no va a querer que eso ocurra. Pero sí, yo creo que vamos a ver lo mismo que vimos en los últimos 18 meses, cuando hace 18 meses el dólar estaba abajo de 19, hoy está arriba de 24. Bueno, yo creo que en los próximos trimestres se va a mantener esa situación. Uh-huh. Pero tú me dices de la inflación. Es y lo entiendo perfectamente como un factor muy importante, ¿verdad?, en lo que hace relación al precio del dólar. Pero ¿es sostenible? ¿Está capacitado el país para sostener, digamos, algo así, en caso que, por ejemplo, el precio del dólar ayer subió también en Argentina, subió también en Brasil, en caso que haya modificaciones en los países cercanos? No, bueno, justamente, de hecho ha habido modificaciones en los países cercanos. En los últimos 3 años en Argentina apareció un dólar blue que no existía, y se despegó un 50% en estos momentos del oficial, que a su vez también ha sido devaluado. En Brasil hace 3 años estaba en 1.55, ahora está en 2.70, y aquí no acompañamos, evidentemente que no acompañamos. Hemos perdido tipo de cambio real con los dos vecinos, y eso se siente. Por algo la economía ya no crece al 6, sino que crece al 3, y va a seguir desacelerándose. O sea que
efectivamente, Uruguay no ha acompañado a sus vecinos y a muchas otras economías emergentes en los últimos dos años, básicamente, y bueno, y de ese modo hemos perdido un poco de competitividad. Pero claro, en la medida en que es el tipo de cambio casi el único instrumento que se utiliza para que la inflación no se acelere, bueno, estamos con una frazada corta, ¿no? Se tapan los hombros, se destapan los pies, claro, y viceversa. Claro. Me hablabas de Europa y no me hacías un pronóstico optimista con respecto a los países europeos. No, un colega apreciado, hace unos años compartimos una conferencia y dijo, una frase que tampoco era de él, pero decía, bueno, Europa va a seguir siendo un muy lindo museo. Es decir, es un lugar al cual siempre uno quiere volver por lo lindo que es, pero no hablemos de vitalidad económica porque no la tienen y la va a tener por un buen rato, ¿no? Ajá. ¿Los países más dinámicos estarán ubicados nuevamente allí en Asia? Bueno, los países de Asia tienen para crecer estructuralmente, porque a fin de cuentas uno habla de la moderación del crecimiento chino, pero estamos hablando de un 7%. Sí. Es una tasa espectacular, míresela por cómo se la mire. Lo que pasa es que esos países tienen mucha población para incorporar al mercado, tienen mucha población rural por fuera de la economía de mercado y tienen mucha clase media para construir. Y eso es generador de crecimiento económico, de crecimiento del consumo, entonces de necesidades de mayor inversión. Entonces, esas economías que tienen mucha población para continuar este proceso de migración hacia la economía de mercado, van a seguir creciendo a tasas importantes. Claro. ¿Cuáles son los países latinoamericanos a los cuales Uruguay debería aproximarse? Y no podemos despegarnos de Argentina y Brasil, aunque querramos. Cuando a veces se dice, bueno, tenemos que irnos del Mercosur, bueno, eso es una frivolidad en el mejor de los casos. Es una gran tontería, digo, hasta la geografía nos hace inevitablemente dependientes de ellos por el turismo que no se guía por barreras comerciales, por ejemplo, las compras de un lado y otro de las fronteras respectivas. Pero si uno puede elegir para atenuar el peso en el portafolio, digamos, o en la canasta, atenuar el peso de nuestros dos vecinos, tendríamos que mirar al Pacífico, países que están mostrando un dinamismo muy interesante. Sí. Colombia, Perú, Chile, México mismo, y bueno, y no tan lejos, Paraguay también, que es un poco la vedette, digamos, en el barrio, ¿no? Sí. Paraguay se ha convertido en una sorpresa para muchos. Una grata sorpresa, sí, tenía una gran potencialidad y la están explotando satisfactoriamente. Con una cantidad de capitales y de inversores extranjeros importantes, entre ellos argentinos y algunos uruguayos que desde hace tiempo han viajado, han comprado y están trabajando la tierra allí en Paraguay. Efectivamente, ¿no? Cuando un país empieza a dar buenas noticias y buenas señales, atrae al capital extranjero, como nosotros mismos lo hemos hecho estos años. Pero claramente hay oportunidades en países donde los activos son más bajos y tienen más posibilidades de subir, y bueno, allí van a ubicarse las fichas, ¿no? Sí, va a ser un año duro, un año convencional, un año sin pocos cambios desde el punto de vista de la economía, ¿el próximo? Yo creo que no va a ser un año dramático. Yo creo que es un año para ver, la pelota está en la cancha del gobierno electo, y bueno, hay que ver qué decisiones toman. Pueden hacer decisiones inteligentes, ir corrigiendo el rumbo a tiempo. El mundo les está dando tiempo para poder ajustar un poquito la dirección de la nave y la velocidad y todas esas cosas. Estamos a tiempo. Es decir, no es que asume el gobierno y se cae la estantería, no. Hay tiempo para poder apuntalar y ajustar y corregir. Esperemos que se aproveche el tiempo. Claro. Porque también hay veces que cuando no hay sentido de urgencia uno se deja estar, se duerme en los laureles, y después sí, cuando llega el momento hay que llamar a los bomberos, ¿no? Ahí está. ¿Tenés buena impresión del equipo económico que va a asumir en marzo? Sí, tengo la mejor impresión. No sabemos todavía quién va a ser el presidente del Banco Central. Uno imagina que va a ser Mario Vergara, pero digo, con Astori, Ferreri, García y eventualmente Vergara, bueno, es un equipo de primera, ¿no? Bien. Economista Javier de Aedo, quiero expresar mi agradecimiento por
el alto nivel de colaboración que has tenido este año con nosotros, la gentileza de atendernos, de darnos explicaciones, de conocer más profundamente aspectos y comprender, sobre todo, aspectos de algo que a los uruguayos en general nos cuesta, ¿verdad? Como la economía. La economía es un túnel que está lleno de oscuridades en el sentido, para los neófitos estoy hablando, ¿eh? Sí. Bueno, también para algunos, también para nosotros a veces las cosas no son tan fáciles de entender, ¿verdad? Pero ha sido realmente muy reconfortante escucharte y tener tus explicaciones, porque además de conocimiento lo exponés con una gran claridad. Te deseo un gran año 2015. Y... Bueno, de mi parte lo mismo, siempre es un gusto estar con ustedes y nos seguiremos hablando y escuchando en el próximo año. Te doy un abrazo grande, hasta muy pronto, Javier. Un abrazo, Jorge, hasta pronto. Adiós. Chao. Señores, era el economista Javier de Aedo en la mañana de Tiempo Presente.